Otra educación es posible, con Pedro Hiedra. Bienvenidos a Otra educación es posible. Hoy abordaremos un tema que, aunque a menudo lo damos por sentado, es el núcleo de lo que somos como seres humanos, nuestras emociones. ¿Te has detenido alguna vez a reflexionar sobre cómo gestiona tus emociones? Sí, también tú como docente. ¿Y cómo lo viven nuestros jóvenes, todo este torbellino emocional en pleno siglo XXI? En este sentido, hoy hablaremos de Acompañando el Crecimiento, un programa educativo que está revolucionando la forma en que entendemos y gestionamos las emociones. No se trata solo de una teoría o un conjunto de técnicas superficiales, sino de una metodología práctica que se ha implementado con éxito en países tan diversos como España, Brasil y Camerún. Su objetivo, ayudar a los alumnos a integrarla, a conocerse mejor, a vivir sus emociones con plenitud y de manera constructiva en su día a día. Hoy tenemos el honor de contar con el creador de esta iniciativa, el doctor José Víctor Orón Semper, quien ha dedicado su vida a explorar la intersección entre neurociencia, filosofía y educación. José Víctor, bienvenido a Otra educación es posible. Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Oye, el honor es compartido. Estupendo. Tenemos también hoy aquí con nosotros a David Urtasun, director del Colegio de la Caridad de Sanlúcar de Barrameda, donde tú has trabajado directamente formando profesores también con el mismo programa del que estamos hablando. Él va a intervenir en un rato también porque nos interesa ver de todo esto que vamos a hablar, que es bastante amplio, verlo también desde el otro lado. José Víctor, cuéntanos, ¿qué te motivó? Porque, es verdad que lo de la educación te viene de largo, ¿no? Y que ha estado presente siempre en tu vida. Pero ¿qué te motivó a desarrollar el programa Acompañando el Crecimiento? ¿Y cómo fue ese proceso de creación? Bueno, pues digamos que todo empezó con la experiencia del día a día con los alumnos. O sea, yo he estado 15 años dando clase y la verdad es que desde el primer año de dar clase, los profesores nos preocupamos mucho de si el alumno suspende, no trabaja, no atiende, lo que fuera, ¿no? Pero hay un momento donde caí en la cuenta, pero además ese primer año, una conciencia que yo creo que muchos profesores pues la tendrán exactamente igual, ¿no? Y es que en el fondo, podríamos decirlo, si buscáramos un título así un poco sensacionalista, es que no existe el fracaso escolar. Es decir, lo que descubre uno es que cuando uno se centra en la persona, lo que ocurre son personas que viven un momento pues, de desorientación, caos o de falta de integración, que es una palabra que hoy diremos mucho, o de falta de integración en su propia vida, que se refleja en muchas cosas, entre ellas en la situación académica. Y por tanto, en lugar de querer quitar el fracaso escolar yendo directamente a la causa del problema, mejor ir a la raíz, a la causa, ¿no? Que en el fondo es una persona que necesita ser atendida. Entonces, la experiencia de base que dio lugar a Acompañando el Crecimiento es esta. Es decir, que cuando uno se centra en la persona, le ayuda al chico a comprender lo que está viviendo, le ayuda al chico a ser autor de su vida. La verdad es que todos esos problemas colaterales, sin abordarlos directamente, todos se van yendo como a su sitio, ¿no? Entonces, desde esa experiencia central de que vale la pena apostar por la persona del niño y no tanto por una mera capacitación o por resolver problemas, pues es de donde nace Acompañando el Crecimiento. Ese es el origen. Bien, uno conoce, escuchándote ahora, ¿no? Me venía por la cabeza, conozco a compañeros en la universidad, doctores, gente de una cultura brillante que fueron fracasados en la escuela. ¿No es la escuela la que fracasa realmente ante estos casos? Bueno, pues podríamos decir que sí. Fíjate, te cuento a nivel de anécdota, ¿no? Hoy en día, cuando pasan las pruebas del cociente intelectual, los usan normalmente para evaluar la situación del niño. Si el niño tiene un alto cociente, un bajo cociente,
tal y todo esto, ¿no? Incluso llegan a decir en la simpleza del análisis, pues que el cociente intelectual se estabiliza más o menos sobre los 16 años, tal, ¿no? Eso ni es cierto en el origen, ni es cierto en la investigación actual. En el origen, cuando Alfred Binet se inventó todo esto, el cociente intelectual, no era para evaluar a los niños, era para evaluar a los colegios. Porque si en la medida que un chico pasa tiempo en el colegio, como estos casos de compañeros tuyos que has dicho, eso no le está ayudando a crecer, quien hace el ridículo es el colegio, no el niño. Y además la investigación de hoy en día también está hablando de cómo la potencialidad, ¿no? de todo, no solo de la inteligencia, sino de todas las dimensiones humanas, están abiertas, siempre están abiertas, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que estamos un poco con el tiro errado, ¿no? El programa del que estamos mencionando es mucho más que un programa de educación emocional. Sí. Su enfoque parece ir mucho más también a la simple gestión de las emociones, ¿no? ¿Cómo describiría la propuesta que nos propone y en qué se diferencia de otros programas similares? Sí, pues mira, digamos que la aproximación al mundo emocional, digamos que es con una intencionalidad siempre de centrarse en la persona. Es decir, dicho así en titular sensacionalista también, dicen, oye, tú trabajas la educación emocional, ¿qué piensas de la educación emocional? Pues la primera frase sería, mira, la educación emocional no existe. Tú dices, hombre, pero si tú te dedicas a eso. Digo, pero déjame que te explique. Es decir, lo que existe es la educación de la persona a partir de su realidad emocional. Como no existe la educación física, ni la educación musical, ni la educación de matemáticas, sino siempre es la educación de la persona a partir del aprendizaje de matemáticas o a partir de su crecimiento físico, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ¿por qué darle una especial singularidad a la emoción? Porque la emoción, en el fondo, es el reflejo de la complejidad de la vida de la persona en un momento concreto. Toda esta forma de entender hoy en día las emociones como si básicas, reacciones y tal, eso hoy en día está más que superado, aunque sigue siendo la estrella considerarlo de una forma tan simplista, ¿no? Como las 5 emociones o 7, según cada uno, básicas de reacción, que son biológicas. No, eso no es cierto. Hasta la experiencia emocional que podríamos llamar más sencilla o simple, está siendo expresión de toda la complejidad de la vida de la persona, de cómo vive, cómo siente, cómo se entiende, cómo se relaciona, qué busca, qué quiere. Todo eso está ahí trabado todo. Y por tanto la vía emocional es una vía muy interesante para poder acceder precisamente a la complejidad de toda la vida. Ayudar a que las personas se pongan frente a frente su propia vida, a partir de lo que han vivido en un momento concreto, pues puedan hacer este camino de conocimiento y aceptación. Porque una cosa que se sabe, vamos, con muchísima robustez, es que la única forma de crecer es acogiendo mi realidad. Una educación que quiere ir hacia adelante sin acoger la historia y la vida de las personas, eso es caer en una idealización y en una especie hasta de idolatría de un futuro, ¿no? En lugar de decir, no, sí, hay una historia que acoger, ¿no? Entonces, por eso todo lo que trabajamos, además, no es simplemente con los alumnos, sino con los propios profesores, de los que supongo que luego me preguntarás, ¿no? Uh-huh. Pero el objetivo es centrarse en la persona, su crecimiento y su mundo de relaciones. Uh-huh. Cuando habláis, por ejemplo, he podido leer, ¿no?, en algún momento de integración emocional, ¿qué significa que una persona está integrada emocionalmente? ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se ayuda? ¿Cómo se acompaña a un profesor o a un alumno a integrarse emocionalmente? También los profesores tenemos que integrarnos, obviamente. ¿Cómo lo hacemos? Sí, bueno, lo primero que habría que decir es lo que no es, ¿no? Porque parece que una persona integrada emocionalmente, así la imagen social de esto es una persona pues que mantiene mucho su eje central, que sabe lo que quiere, tal. Y en ese sentido, pues podríamos decir que un terrorista es alguien perfectamente integrado emocionalmente. Claro, obviamente, eso quiere decir que eso es una forma errónea de entender la integración emocional. No es ese estado donde parece que todo pasa bajo mi control. Si las emociones es el reflejo de la complejidad de la vida, la integración emocional es que toda mi vida está integrada. ¿Qué quiere decir que toda mi vida está integrada? Que las cosas crecen a partir justo de la relación. Es decir, que no existe un futuro de uno si no existe un futuro donde todos estemos mejor. Entonces, esta vía, ¿no?, que parte en el fondo, el presupuesto es una antropología concreta, ¿no?, donde dices, bueno, la persona
no es un ser individual, sino que la persona existe en, por y para el encuentro interpersonal, ¿no? Entonces, acogiendo este eje central antropológico, entonces tú dices, bueno, pues hace falta que toda la persona pueda recibir, ¿no? Recibirse a sí mismo también como un don, como un regalo, poder ver cómo todo está contribuyendo a ese don que es la vida de cada uno y cómo uno pues, puede hacerlo crecer, ¿no? En la relación con los demás. Un colegio os llama, necesita ayuda, quiere que lo acompañéis. ¿Cuál es el proceso, José Víctor? ¿De dónde empieza y cuál es el acompañamiento realmente que hacéis? Sí, pues mira, lo primero, valdría la pena identificar para qué tiene sentido que nos llame. Eso sería lo primero, ¿no? Y lo primero es que yo creo que hay que tener muy claro, muy claro, muy claro, muy claro, que la calidad de la educación está en la calidad del educador, en la calidad de la persona del educador. Entonces, hay que apostar por el educador, porque ningún educador va a ser sensible a la complejidad de la vida de los alumnos, por mucho que se lo pida el director o la madre superiora, da igual, si él no lo es con su propia vida. Si yo, educador, vivo de una forma superficial mi propia vida, teniendo miedo de entrar dentro de mí, ¿cómo voy a ayudar a que un niño pueda mirar dentro de sí, entenderse, comprenderse y situarse ante esa complejidad? Luego, quisiera dejar claro esto, es decir, nosotros donde estamos ayudando a las instituciones es a una capacitación personal, no técnica, del profesorado, tanto dándole recursos formativos como dándole recursos para intervenir en las tutorías con todas estas dimensiones. Por tanto, el corazón va a estar siempre en la formación del profesorado. Tenemos una serie de formaciones, pues todas pues, muy dinámicas, interactivas, pero que al mismo tiempo están yendo siempre a la raíz de lo personal, ¿no? Pues una sobre antropología educativa, pues sobre cómo entender el desarrollo humano y no caer en simplezas de hoy en día que se suelen decir, ¿no? La autoestima es estar a gusto conmigo mismo. No, eso no es la autoestima, solo hay que estudiar un poco para saber que eso es mentira. Que yo esté a gusto, pues está muy bien que esté a gusto, pero que no es eso la autoestima, sino que es que yo descubra mi vida significativa en la relación con los demás. Entonces hace falta un cambio de mirada, que eso lo da este primer curso, ¿no? Hay otro en el que trabajamos pues, herramientas centradas en el conocimiento de sí mismo y en la toma de decisiones, ese es otro segundo. Un tercer curso está centrado en el diálogo, aprender a dialogar con el alumno para que el alumno acceda a su interioridad y actúe desde él, cómo saber acompañar a través del diálogo, que es el instrumento más precioso y más valioso que tiene el profesor, es la capacidad de dialogar con el alumno, ¿no? Luego también tenemos algunos cursos de salud mental, tenemos un curso preparado también para infantil, tenemos distintos, todos más o menos de 20 horas. Y luego tenemos pues, materiales de tutoría para que esa formación el profesor sepa lugares donde ponerlas en práctica, ¿no? A través de temas emocionales, de temas de virtudes, de temas de afectividad y sexualidad. Y bueno, y en todo ese espacio, y siempre con la misma mentalidad, una institución acompañando el crecimiento que se acerca a un colegio para potenciarle y que el colegio despegue, ¿no? Y esa es un poco la mentalidad con la que trabajamos. Muy interesante, pero me surge una duda. Mira, sí. Claro, los que trabajamos con adolescentes pensamos que detrás de cada chico hay toda una familia que Sí. obviamente le está influenciando positiva o negativamente, y que lo que el chico es también es fruto de lo que está viviendo, no solo en la clase y en el colegio, sino especialmente todo un mundo de relaciones, de interacciones, tanto con sus amigos, sus iguales, como con su familia. ¿Cómo podéis trabajar hasta ahí? Bueno, por un lado, nosotros hacemos varios tipos de formación. Por un lado, formación institucional a profesores, pero también hacemos formación en abiertos, que ahí vienen papás y mamás pues sensibles al tema educativo. También ofrecemos a los colegios pues llevar nosotros la escuela de padres con una serie de talleres y seminarios a lo largo del año, porque lo que tú dices es verdad, o sea, la familia hay que integrarla. Todos los materiales de tutoría que tenemos están hechos para integrar a la familia. Una parte se hace en clase, otra parte se hace en casa, o sea, porque ciertamente si lo que queremos es que el niño crezca acogiendo su realidad, y su realidad fundamental es su familia, pues hace falta ponernos también al servicio de la familia, ¿no? Ciertamente es difícil, yo creo que es una asignatura pendiente de tantos colegios como sacar adelante las escuelas de padres,
porque es difícil. Vivimos una mentalidad un poco así superficial, que eso de pararse a pensar. Pero la verdad es que las familias, cuando lo conocen, lo agradecen y vamos, se van fidelizando poco a poco. Me llama la atención, lo decíamos en la presentación, ¿no? Eres un poco maestro renacentista, donde hay diferentes campos que domina, ¿no? Desde la filosofía, bueno, la psicología, la pedagogía, la neurociencia, decíamos también. ¿Cómo has integrado todo esto en un programa que realmente está ayudando a muchos chicos? Y ahora le vamos a dar la palabra también a David para ver un poco la experiencia del día a día, ¿no? ¿Cómo has integrado todo esto? Me interesa que David cuente también su propia experiencia en el colegio. Pues mira, primero hay que decir que quien ha ido haciendo todo esto no es tanto fruto de un plan preestablecido de vamos a estudiar esto tal, sino que es la vida misma la que nos ha ido llevando a esto. O sea, también pues mi vida, que tiene su punto de singularidad, me ha ido paseando por mundos muy distintos. Y lo que hemos descubierto es que cada disciplina nos está ayudando a algo. Y que como no hagamos un estudio interdisciplinar, que tenemos un equipo de investigación académico también muy potente con el que publicamos en revistas académicas, hacemos un poco el ridículo. O sea, querer una psicología que comprenda a la persona solo desde la psicología es hacer el ridículo. Querer una antropología que no sabe dialogar con la psicología y una psicología que no sepa dialogar con la antropología y que no sepa contrastarse con los avances actuales de la neurociencia y que no sepa carearse y confrontarse con la investigación, lo que es en el campo de batalla del día a día del colegio, la verdad es que muchas disciplinas académicas se convierten en una especie de castillos de aristocracia en el que la gente se refugia y empieza a decir todos los demás no saben y yo soy el iluminado. O sea, hace falta bajar al diálogo interdisciplinar y darse cuenta que antropología, psicología, filosofía, neurociencia y todas las disciplinas educativas están queriendo siempre acercarse a la misma realidad con un gran objetivo, que es conocer a la persona y ojalá ayudarla. Entonces, vemos que es muy importante saber hacer estos diálogos, porque además, cuando haces estos diálogos, te obliga a saber buscar palabras que tengan sentidos en todos los ámbitos, a saber descubrir lo bueno de cada una de ellas. Entonces, pues mira, pues gracias a Dios, la historia ha ido permitiendo que dicha interdisciplinariedad en ese mundo renacentista que digas, que has comentado, pues se esté dando, ¿no? Y es una alegría, vamos. Como decía al principio, bueno, además de contar con el doctor José Víctor Orón, en el programa también está hoy con nosotros David Urtasun, es director del Colegio de la Caridad, del Colegio Diocesano de la Caridad de San Lucas de Barrameda, y nos hablará también cómo el programa que ellos han implementado, acompañando el crecimiento, ha impactado en su colegio, también brindando una visión práctica y cercana con su implementación. Bueno, pues una oportunidad magnífica para verlo desde el otro lado también, cómo ha ido funcionando esta metodología en concreto en esta realidad, en el Colegio Diocesano de la Caridad de San Lucas. Hola David, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, pues ¿qué cambio has notado los alumnos y en los profesores desde que se comenzó a trabajar este programa en vuestro centro? Bueno, nosotros empezamos ya hace varios años, alrededor de 5 años, haciendo unas primeras experiencias piloto en la formación, pues viendo un poco si había cuestiones que nos podían ayudar a darle un enfoque diferente a lo que es no solo la transmisión de contenido, sino a tocar pues más de cerca pues, la realidad que vive la persona, sobre todo en nuestros alumnos, porque teníamos pues gran preocupación por atender pues situaciones que a veces quedaban un poco de lado, ¿no? Lo que es el propio desarrollo del alumno a otros niveles. Entonces luego nos lanzamos a una formación de 3 años donde incluimos a todo el claustro. Hoy, ¿cómo desarrollamos el programa de Acompañando el Crecimiento? Pues sobre todo a nivel de las tutorías grupales, tutorías individuales. Y entonces los alumnos van trabajando herramientas con este profesorado que se ha formado y que también está teniendo su propio proceso de crecimiento, porque tendría que decir que esta propuesta no es sencilla. O sea, aquí no hay muchas recetas, que es una de las dificultades con las que cualquier profesor se enfrenta a la hora de hacer una formación. Muchas veces lo que buscamos es, pues dime lo que tengo que hacer. Y aquí se trata de tener primero un proceso personal que no es sencillo, como digo, y que cuesta un tiempo ir adquiriendo, pues yo te
podría decir que hasta nueva forma de pensar o de acercarte a muchas realidades, primero personales y después de los alumnos. Entonces, la verdad que nuestra experiencia, yo puedo decir que ha sido bastante positiva. Además, no solo a nivel personal, que a nivel personal y con mi familia también me ha ayudado mucho, sino porque luego tenemos pues nuestra evaluación, nuestro feedback con los propios profesores y con los alumnos, y ellos mismos, a pesar de las dificultades, también reconocen la bondad de tantísimos procesos que están viendo en sus alumnos. Por eso nos lanzamos pues a mantenerlo en el colegio, por eso queremos hacer este hincapié. Y luego también por eso pues hemos abierto ahora un programa de acompañamiento en la secundaria, sobre todo con profesorado voluntario, o sea, profesorado y alumnado voluntario, para que pueda también tener un espacio donde empezar a crecer también en este ámbito. ¿En qué consiste este programa de acompañamiento? Pues les hemos pedido un poco que, sobre todo para aquellas cuestiones que ellos ven que no son exclusivamente las académicas, ¿no? Que vean primero, tenemos una preocupación mayor que lo exclusivamente académico. Segundo, brindarles un espacio y una oportunidad también para poder acceder a su interioridad a través de los procesos que están viviendo, de la experiencia que están teniendo, ya sea en clase, ya sea en casa, ¿no? Porque es una de las cuestiones que más echamos de menos, el diálogo en la familia. Entonces nos damos cuenta de que muchos chicos no llegan a mostrar o no llegan a expresar todo lo que están viviendo. Entonces les estamos brindando esa oportunidad y bueno, tampoco tenemos un programa al 100% detallado, pero sí estamos haciendo los primeros intentos de llevar de otra forma también este programa pues a la realidad de nuestras aulas, ¿no? Uh-huh. Vale, y a ti personalmente, en lo profesional, como profesor, director, padre de familia, ¿en qué te ha influenciado, por decirlo de alguna manera, de qué te ha servido también en lo personal y en lo profesional el programa? Bueno, yo llevo cerca de este programa, pues como he dicho, unos 5 años, me parece, 5 o 6 años creo que han sido. Y tengo que decir que efectivamente me ha afectado como a varios niveles. Al comienzo yo lo recibía un poco más a nivel personal, de familia, incluso lo hice con mi mujer. Nosotros tenemos varios hijos. Y lo que empecé a descubrir es que yo tenía un concepto de la educación, primero con mis hijos y después que trasladaba a las clases, que ciertamente no diría que no respetaba el proceso del alumno, pero que yo creo que no dejaba crecer del todo al alumno en toda su complejidad, sino que muchas veces yo quería como llevar al alumno a ir descubriendo con mucha bondad, pero no respetando su propia interioridad. No digo siempre, todos pensamos que somos... Yo pensaba que era muy buen docente y que tenía mucha preocupación por mis alumnos, pero eso de por sí no garantiza que mis alumnos crezcan, ¿no? Entonces también tengo que decir que a nivel personal y a nivel familiar, ¿no? Me ha ayudado mucho en el diálogo con mis hijos, ¿no? Porque este programa a mí me planteó un gran interrogante dentro. Y es entonces, si mi preocupación pueden ser mis hijos, mis educandos también, o mis alumnos de clase, o mi propio claustro, porque esto a mí también me ha afectado a la hora de relacionarme con mis propios compañeros de trabajo, ¿no? Entonces me creó un gran interrogante. Yo cómo me quiero posicionar entonces en esta vida, o sea, qué tipo de diálogo quiero tener con la gente, qué apertura quiero darle a la gente, o me mantengo siempre en mi esquema de vida. Entonces me ayuda mucho. Y luego a nivel personal de los hijos, por ejemplo, tengo varias anécdotas porque mis hijos traen la tarea a casa. Entonces no es nada, yo te diría no es que no sea nada, pero para mí no era muy común de hablar de cuestiones que viven mis hijos, ¿no? En relación a sus hermanos, en relación a sus propios estudios, en relación a sus emociones también, ¿no? No era muy común, sino que en la vorágine del día a día, o sea, pararte, sentarte. Entonces ahora viene un hijo mío, me dice, papá, que tengo la tarea de Actuyo, o de acompañando el crecimiento. Y entonces pues te lee, él mismo te lee, o sea, tú sin forzar ni nada, y entonces él te cuenta qué es lo que han trabajado, por qué han trabajado eso, y te cuenta pues si la vela y las dificultades de la vida, que parece una cosa muy... Pero o sea, tener una oportunidad de encuentro con mis hijos, o sea, que esto potencie, que además en la familia se pueda vivir, ¿no? Pues para mí, yo creo que eso ya es ganancia. O sea, sí, no cabe duda. ¿Alguna experiencia nos estás contando experiencia con tu propia familia, en casa y demás, alguna experiencia significativa también en el centro? En el centro yo, cuando hacemos un poco lo que te decía esto de la evaluación, los chicos, a mí sobre todo lo que me llama la atención es que todo lo bueno que ellos reflejan siempre
en todo lo bueno que ellos reflejan siempre aparece o bien la familia o bien la otra persona. O sea, siempre se habla de personas. Es curioso porque no se centran tanto en yo, sino en lo que vivo con el otro. Uno dice, por ejemplo, me ha ayudado a recordar momentos felices con mi familia. Claro, cuando tú sabes qué chico te está diciendo esto, porque tú sabes del entorno donde viene, de las situaciones que está viviendo, que está viendo con preocupación, y ha utilizado, o sea, una herramienta esta le ha ayudado, ¿no?, a poder expresar, pues, o recordar momentos felices de su familia, pues para nosotros ya es un gran paso, ¿no? Otro dice, a mí me ha ayudado a pensar cuántos problemas he tenido y cuántos hubieran podido acabar de otra forma. Fíjate, o sea, no son para nada, me refiero que no son como idealistas, sino que expresan de verdad procesos que están viviendo, y entonces a mí eso me parece o sea, que nosotros centremos una parte de nuestra educación también en llegar a nuestros alumnos de otra forma, a mí me parece indispensable, porque el momento en el que estamos viviendo, quizá también la realidad que nosotros vivimos, pues es concreta en ese sentido, yo creo que es fundamental. O sea, que un colegio llegue a la persona al completo, no solo en la expresión de las matemáticas, la ciencia y la humanidad, sino además, ¿no?, a los procesos que al final a muchos de ellos no les permiten crecer a otros niveles. Entonces es un poco nuestra apuesta y nuestra experiencia, vaya, que consideramos muy positiva. No exenta de muchas dificultades. A veces cuando un adolescente nos dice yo no veo sentido en nada, no tengo ganas de nada, no me entusiasma nada, estamos fracasando como sociedad, ¿no? Es decir, ¿en dónde está nuestra propuesta? Incluso estamos educativamente fracasando. Y obviamente la escuela tiene que ser una comunidad de vida que enseña para la vida. No nos podemos conformar con impartir unas materias, ¿no? Como decía también José Víctor, aprendemos desde la matemática, aprendemos desde la música, aprendemos desde mucho. Pero, José Víctor, tu programa se está implementando en diferentes países. Sí. Hay mucha diferencia cultural. Por ejemplo, vamos a un caso extremo, España-Camerún, que parece un partido de fútbol, pero no, estoy hablando de tu programa. ¿Qué diferencias culturales, o los adolescentes son adolescentes de todas partes del mundo? Mira, las diferencias culturales son enormes, pero en el corazón de la persona, vamos, somos 2 gotas de agua. Estando allí en Camerún, trabajando con los profesores, de hecho, alguno de los profesores de allí, pues me decía, oye, pero esto seguro que funciona aquí. Yo digo, chico, pues vamos a hacer una experiencia, traer alumnos y dejarme trabajar con ellos. Claro, en las zonas en las que yo estaba, pues bueno, la verdad es que si ves un blanco es porque es cura o monja, o sea, porque no hay muchas opciones, ¿no? No es que sean así ni los centros de los países ni nada, ¿no? Y cuando te ven eres el white man, ¿no? Da igual que seas hombre o mujer, siempre eres el white man, ¿no? Es decir, ante una situación evidentemente extraña, porque además estaba yo con los alumnos, pues imagínate, trajeron una docena de alumnos, de los que quisieran, y detrás estaban sentados pues unos 40 profesores. O sea, la situación un poco curiosa, ¿no? Porque podría decir, está cohibido por el profesor que está detrás, lo que fuera. Bueno, pues pasados los 5 primeros minutos, y además todo en inglés era la zona anglófona, pasados los 5 primeros minutos así de extrañeza, cuando empiezas a hacer preguntas de orden personal, los niños a los 5 minutos como si nos conociéramos de toda la vida ya hablando. O sea, algo increíble. Porque tú descubres, sí, es verdad, en el ámbito cultural somos muy distintos, ¿no? Hasta anécdotas tontas, como dice, hombre, si vas y el semáforo se pone en rojo, luego tú piensas, pero si en esta ciudad no hay ni un semáforo, o sea, no saben lo que es un semáforo. O dices, bueno, si el niño no quiere comer, ¿cómo que no quiere comer? Esos problemas no existen en África. Aquí lo que problema que habrá es que el niño se come la comida de otro. Porque yo al pasar a los niños al colegio y les preguntaba, ¿tú por qué vienes al colegio? Y alguno decía, hombre, porque al menos como 3 veces a la semana. O sea que es otro mundo, es otro mundo. 3 veces a la semana. Pero cuando tú vas al ámbito de la persona, de las grandes preguntas que todos tenemos en el corazón, ¿quién soy yo? ¿Quién es el otro para mí? ¿Cómo me sitúo en este mundo? Si simplemente buscando encajar o generando un espacio de novedad para vivir mejor juntos. Ahí, o sea, conectamos todos con esos grandes deseos. Entonces, ayudar a toda persona
incluso en la situación más caótica que pueda haber, a que pueda acceder a su propia interioridad, descubrir cómo en esta interioridad, pues es que en el fondo es una propuesta muy agustiniana, ¿no? Pues en el interior uno descubre que está el encuentro interpersonal, no es un yo aislado, ¿no? Y cómo poder luego ir actuando y posicionándome sobre la realidad para que esta interioridad y esta experiencia de encuentro pueda acceder, ¿no? Pueda hacerse realidad en todos los ámbitos. Vamos, es un gozo cuando vas a un ámbito cultural totalmente distinto. Yo siempre cuando voy a un sitio de esos pido ir días antes para empezar a hablar con mucha gente y abrir mi mente un poco a otras realidades, pero luego cuando entramos en materia, la verdad es que es asombroso y es una alegría muy grande, ¿eh? La página web de nuestra, o sea, la web son las 3 W, acompañandoelcrecimiento.com, todo seguido. Pues ahí hay testimonios y puedes encontrar gente de Brasil, gente de Camerún, gente de Brasil, de México, gente de Colombia, gente de España, todos hablando, y tú verás, bueno, unos en inglés, otros en francés y otros en español, pero si les oyes, tú dices, jo, pero sí, nos estamos encontrando todos ahí, ¿no? Entonces, esa experiencia es como muy gozosa, vamos. Infinidad de publicaciones, tanto en revista especializada como libro, Neurociencia de la Educación, Crecer en mi forma de ser, todo el programa de Up to You, Crecer en el Encuentro, Conoce lo que siente. Bueno, bastante productivo y bastante compartiendo conocimiento, con lo cual también te lo agradecemos. Invitamos también a los que quieran profundizar, entrar en la página web, que si no te importa puedes repetirnosla. Sí, pues después de las 3 W, pues el mismo nombre de nuestra institución, Acompañando el Crecimiento, todo seguido, sin espacios.com, com, y ahí entra y ahí pues tiene, vamos, mucha información y puede contactar con nosotros si quiere que hablemos o lo que sea, pues a disposición de quien guste. Pues muchísimas gracias. Se nos agota el tiempo. La media hora ha pasado prácticamente volando. Pues gracias también, David. Gracias, José Víctor, por compartir vuestro tiempo. Y hoy nos queda claro que la educación, bueno, es muy holística, que la educación va mucho más allá, que tenemos que, de alguna manera, el profesor también continuamente tiene que ser consciente de sí mismo, resolver mucha historia para que a la hora de ponernos delante de nuestros alumnos sepamos también tener las coordenadas idóneas, ¿no? Este programa que nos acaban acompañando el crecimiento nos muestra que trabajar nuestras emociones no solo nos ayuda a entendernos mejor, sino que nos prepara para enfrentar los retos de la vida con mayor resiliencia y empatía. Hoy hemos aprendido mucho con José Víctor, con David, y hemos aprendido sobre todo que lo importante, las generaciones que vienen, pues tenemos que acompañarlas mucho más allá, integrando quienes son, integrando emocionalmente. Este enfoque no solo mejora el rendimiento académico, que creo que sí, porque ya lo decíamos al principio, cuanto entendido, entre comillas, fracaso escolar, nos decía José Víctor que no existe el fracaso escolar cuando comenzábamos el programa, y ciertamente fracasa a veces la escuela. Nos encontramos con bastantes personas que cuando han integrado muchísimas cosas en la vida, cuando se han situado, pues han sido capaces de grandes cosas. Quizá la primera asignatura que tenemos que aprender en la escuela es a integrar, a asumir, a ocupar el espacio para que, y perdonadlo, pero lo dice también un sacerdote, y al espacio que Dios también tiene pues para cada uno de nosotros. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por acompañarnos en Otra Educación es Posible. Como siempre, puedes escucharnos en la 107.8 o en radiopuerto.fm. También puedes encontrarnos en la página web de la Delegación de Diocesana de Enseñanza de la Diócesis de Asidonia Jerez, o en la página web de donboscoeduca.com. Pues hasta la próxima. Nos vemos pronto. A todos también os agradecemos, como siempre y cada semana, vuestra compañía. Nos vemos y hasta el próximo programa. Muchísimas gracias.